Bienvenidos al recinto de Donceles y Allende, actualmente Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a un paso de ser el Congreso de la Ciudad de México. Pero este recinto tiene mucha historia. ¿Por qué? Porque es la antigua Cámara Federal de Diputados de 1911 a 1982. Vamos a mencionar 2 sedes previas al tiempo que se inauguró este recinto. En la época de la colonia, cuando aquí había virreyes españoles, allá en el año de 1829, los virreyes españoles en Palacio Nacional tenían una sala de comedias que ellos la designaron como el lugar más apropiado para que ahí se albergara a la Cámara Federal. Entonces, la Cámara Federal estuvo ubicada en Palacio Nacional de 1829 a 1872. ¿Por qué hasta esa fecha? En 1872, esta pequeña sala de sesiones, porque era más pequeña que este recinto, sufre un incendio, se quema. Una versión dice que al quemarse esta sala de Palacio Nacional coincide con la muerte de Juárez. El presidente Benito Juárez, como sabemos, vivía y despachaba en Palacio Nacional y muere en junio de 1872. Y les decía, una versión dice que la gente se convocó a llevar muchas veladoras y esto ocasiona el incendio. Se pierden archivos y documentos muy importantes y entre ellos se menciona el acta original de la independencia. Se ven en la necesidad de buscar un lugar que diera albergue temporal a la Cámara Federal. Y en esas épocas de 1872, en este mismo predio que estamos ubicados en una esquina entre Donceles y Allende, se encontraba ubicado el Teatro Iturbide. Fue el primer teatro de lujo que se inauguró aquí en la Ciudad de México. El Teatro Iturbide fue inaugurado por 1853-54. Cuando se inaugura ni siquiera había luz eléctrica, tenía iluminación de gas. Pero para 1872 ya había vivido su mejor época, ya no le iba igual de bien y el dueño del teatro, de nombre Francisco Arbeu, de origen guatemalteco, llegó a un acuerdo con el entonces ayuntamiento de la ciudad y lo acondicionan de manera provisional para que la Cámara Federal trabaje en el Teatro Iturbide. Y ese provisional duró hasta marzo de 1909. ¿Por qué hasta marzo de 1909? Ahora el Teatro Iturbide, funcionando como Cámara Federal, sufre también un incendio. Para esas fechas ya había luz eléctrica y la versión es que ocurre un cortocircuito en la madrugada. Los gendarmes que custodiaban el teatro se percatan muy tarde cuando ya las llamas habían arrasado con todo. En esa época, 1909, había un diario de mucha circulación, El Imparcial, saca la nota. El presidente Díaz lamenta los hechos ocurridos al Teatro Iturbide que albergaba la Cámara Federal de Diputados y él decide personalmente, viene a ver los escombros que quedaron del Teatro Iturbide y decide que aquí mismo va a mandar construir un palacio legislativo. Para ello, Díaz convocó a un concurso de arquitectos. Le traen varios proyectos y él eligió al arquitecto Mauricio María de Campos. Le pide que construya este recinto en 14 meses. Sí se construyó en los 14 meses que Díaz lo pidió, pero al concluir la obra llegamos a 1910. ¿Qué nos marca en 1910? Inicia el movimiento de la revolución. Como sabemos, esto inicia a consecuencia de aquel periodo llamado el Porfiriato, que Porfirio Díaz pues se reelegía 7 veces, fue presidente. Este movimiento de la revolución provoca que este recinto se quede en espera de. Se sesionaban de manera provisional los diputados en Palacio de Minería. Como bien sabemos, el movimiento de la revolución inició poco a poco hasta que se unen todos los estados y a pesar de todo este movimiento político en el país, aún Díaz alcanza a inaugurar este recinto hasta el 1 de abril de 1911 como Cámara Federal de Diputados y entonces apertura de la 25 legislatura. Y fue la única vez que el presidente Díaz asiste a este recinto y en esta misma tribuna que hoy en día utilizan nuestros diputados, inaugura oficialmente el recinto, como bien les decía, ahora sí Cámara Federal de Diputados, apertura de esta 25 legislatura.
legislatura. Lo irónico es, en el dato histórico, que días justo al mes siguiente, 25 de mayo de 1911, renuncia. Había muchas personas aguardando en las escalinatas para entrar al recinto a que llegara el presidente Díaz. Él nunca llegó, mandó por escrito su renuncia ante esa 25 legislatura. Como sabemos, fue aceptada y él se fue exiliado a Francia y allá murió, pero pues nos deja el recinto